Nunca pensé que un solo fin de semana pudiera cambiar todo sobre mí. En un momento era solo un chico promedio saliendo con mi novia Lola, riéndonos de chistes tontos y desplazándonos por nuestras aplicaciones favoritas. Al siguiente, estaba mirando un espejo que no sentía como mío, tratando de entender a la persona que me devolvía la mirada. Todo comenzó cuando Lola, siempre el alma experimental, sugirió algo que ni siquiera consideré posible. Dijo: quiero probar algo divertido. Algo que va a voltear todo patas arriba, y tú vienes conmigo. Me reí, descartándolo. Pensé que se refería a un nuevo juego de mesa o un proyecto artesanal de fin de semana, pero la mirada en sus ojos me dijo lo contrario. Tenía ese brillo travieso y determinado, del tipo que significa que estás a punto de ser arrastrado a algo salvaje. Te encantará, susurró, su voz suave pero firme, como si ya supiera que no tenía elección. El primer paso fue lo suficientemente simple. Me entregó una bolsa llena de ropa, vestidos, faldas, medias y tops sedosos en colores que nunca imaginé usar. Mis manos temblaron cuando sostuve el primer vestido. La tela se sentía tan extraña, casi eléctrica, como si estuviera viva y me desafiara a ponérmela. Es solo por diversión, dijo Lola, sintiendo mi vacilación. Vamos a jugar a disfrazarnos. Confías en mí, ¿verdad? Asentí, inseguro si estaba listo, pero lo suficientemente curioso como para seguir su guía. Me encerré en mi habitación mientras ella preparaba el escenario. El vestido se puso, incómodo al principio, cada movimiento recordándome lo extraño que se sentía. Pero luego Lola me entregó un par de medias, y algo cambió. Mis piernas, cubiertas por la tela suave y transparente, se sentían diferentes, más ligeras, de alguna manera. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y excitación. Pero no podía parar. Entró con un kit de maquillaje a continuación, una pequeña paleta de colores, pinceles y herramientas que apenas entendía. Te guiaré, dijo, su tono gentil. Empezaremos pequeño. Aplicó un poco de base en mi cara, enseñándome a difuminar, contornear y dar forma. El reflejo que me devolvía la mirada comenzó a suavizarse, los bordes se difuminaban en algo unfamiliar, pero extrañamente reconfortante. Mírate, susurró. Y por primera vez, no me sentí como yo. No del todo, pero tampoco me sentí mal. La transformación no fue instantánea, y Lola lo sabía. Se reía cada vez que me estremecía o cometía un error tonto, pero nunca cruel, solo como una maestra viendo a un estudiante descubrir algo nuevo. El lápiz labial vino al final. Lo trazó con cuidado, sus manos firmes, sus ojos nunca dejando los míos. Vi mi reflejo cambiar de nuevo, mis rasgos afilándose y suavizándose al mismo tiempo. Al final, apenas era reconocible, y sin embargo era yo. De alguna manera extraña y retorcida, me sentía más yo mismo que en años. Retrocedió y aplaudió suavemente. Eres hermosa, dijo, y casi me reí de lo absurdo que sonaba. Hermosa yo. Pero había una calidez allí, una aceptación que no esperaba. Y luego agregó, pero no hemos terminado. No solo estás usando la ropa. Vas a convertirte en ella hoy. Me congelé, el peso de sus palabras hundiéndose. ¿Convertirme en ella? ¿Qué significaba eso siquiera? Me miré en el espejo, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Podría realmente asumir esta nueva identidad por completo, incluso solo por un día? Lola sonrió con conocimiento, como si ya anticipara mi miedo. Ya verás, dijo, tirando suavemente de mi mano. Solo tienes que confiar en el proceso. Y ahí es cuando comenzó el verdadero viaje. El viaje de novio a novia para mí a la transformación de Lola, un camino que nunca imaginé recorrer, pero que de alguna manera no podía resistir. El siguiente paso fue salir de mi zona de confort. Literalmente, Lola quería que caminara por la casa en mi nuevo atuendo, practicando moverme como la versión de mí que ella imaginaba. Al principio, cada paso se sentía incómodo, como si mis piernas no me pertenecieran. Mis movimientos eran rígidos, inciertos, y podía oír mi propio latido del corazón resonando en mis oídos. Lola se quedó cerca, su risa suave y alentadora. No te preocupes, dijo. Todo se trata de confianza. Deja que tu cuerpo siga a tu mente. Fingir, luego creer. Fingir, luego creer. Las palabras se repetían en mi cabeza mientras me arrastraba torpemente por la sala de estar. Cada paso se sentía como una prueba, un espejo reflejando no solo mi imagen, sino las dudas que tenía sobre mí mismo. Sin embargo, mientras me movía, un extraño entusiasmo burbujeaba debajo de mis nervios. Comencé a notar cosas que no había notado antes.
La forma en que mis caderas se balanceaban naturalmente cuando me relajaba, el sutil poder en mantener mi postura de manera diferente, incluso la forma en que mis manos se sentían delicadas cuando las extendía. Lola comenzó a enseñarme expresiones, como inclinar la barbilla, suavizar la mirada y sonreír lo suficiente para parecer accesible pero confiada. Era agotador pero exhilarante. Sentí todas las emociones a la vez. Miedo, vergüenza y algo que no podía nombrar. Pero cuanto más practicaba, más sentía una extraña alineación entre mi cuerpo y esta nueva persona. Era como si estuviera descubriendo una parte de mí que había estado oculta todo el tiempo, encerrada detrás de años de expectativas y hábitos. El verdadero desafío vino cuando Lola me entregó una peluca. Cabello largo, sedoso, castaño dorado que caía más allá de mis hombros y me indicó que me la pusiera. Mis manos temblaron mientras la ajustaba, sintiendo el peso, la textura y el olor unfamiliar del cabello tratado. Me miré en el espejo, y por un momento, mi estómago se revolvió. No reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Era delicada y femenina de maneras que no había imaginado para mí mismo. Y sin embargo, había una chispa, un extraño e innegable sentido de libertad que me hizo querer sonreír a pesar de la confusión retorciéndose dentro de mí. Lola me rodeó, inspeccionando cada detalle. Casi perfecto, murmuró. Pero hay una cosa más, la actitud. No puedes solo usar la ropa y el cabello. Tienes que adueñarte de ello. Muestra al mundo que estás cómodo en tu piel o en esta piel. Me guió a una silla, me entregó un pequeño espejo y me instruyó para practicar expresiones de nuevo. Al principio, me sentí ridículo, pero gradualmente comencé a captar destellos de algo nuevo. Confianza que no era falsa, sino que crecía. Luego vino la prueba que no esperaba. Lola quería que saliera afuera solo por un corto paseo, completamente vestida, para sentir cómo podría ser presentada como ella. Mi corazón latía con fuerza. Mis dedos agarraron el dobladillo de mi falda con fuerza. Cada paso hacia la puerta se sentía como entrar en una tormenta. «Puedes hacerlo», susurró, colocando una mano tranquilizadora en mi hombro. Asentí, tragué saliva y abrí la puerta. La luz del sol golpeó mi cara, cálida y cegadora, y di mi primer paso al driveway. Mis piernas temblaron, pero la voz de Lola en mi oído me ancló. «Recuerda, solo estás caminando. Nadie te está juzgando». No realmente. Intenté creerle, enfocándome en mi respiración, el suave balanceo de mis caderas y el ritmo unfamiliar pero extrañamente natural de mis pasos. Por un momento, me sentí libre. Para cuando regresamos adentro, mi confianza había crecido de maneras que no esperaba. Aún estaba nervioso, pero algo dentro de mí había cambiado. Lola sonrió con orgullo, sus ojos brillando con satisfacción. «¿Ves?», dijo. «Estás empezando a convertirte en ella. Esto no es solo ropa. Esto es transformación, mente, cuerpo y alma». Y por primera vez, me di cuenta de que tenía razón. No solo me estaba disfrazando. Estaba asumiendo una versión de mí mismo que nunca supe que existía. Una versión que era frágil y fuerte, tímida pero audaz al mismo tiempo. Y no podía esperar a ver cuán lejos podía llegar este viaje. Al día siguiente, Lola decidió que era hora de llevar la transformación aún más lejos. Dijo que exploraríamos el arte del estilo, no solo la ropa, sino el aura completa de quien estaba convirtiéndome. Ya había sentido la emoción de salir en el atuendo. Pero ahora, quería que me sumergiera completamente. No se trata de parecerse a alguien más, explicó. Se trata de descubrir el tú que ha estado oculto, el tú que se siente correcto. Comenzamos con el guardarropa. Lola había dispuesto varios atuendos, cada uno más audaz que el anterior. Faldas con telas fluidas, blusas suaves en tonos pastel, chaquetas ajustadas que acentuaban curvas que no me di cuenta que tenía. Vacilé al principio, inseguro si podía lograrlo. Me guió pacientemente, ayudándome a combinar piezas que nunca habría imaginado usar. «La moda no es solo ropa», dijo. «Es una expresión, una declaración, y hoy estás contando tu historia sin palabras». Luego vinieron los zapatos. Miré los tacones con miedo y fascinación. Mis piernas tambalearon cuando me los probé. Cada paso un desafío. Lola se rió suavemente, alentándome. «El equilibrio lo es todo. Deja que tu cuerpo se ajuste. Eres más fuerte de lo que piensas». Paso a paso, aprendí a caminar en ellos. Lentamente, ganando gracia y aplomo que nunca pensé posible. Para cuando me paré frente al espejo de nuevo, completamente vestida de pies a cabeza, era casi irreconocible. No solo para los demás, sino incluso para mí mismo. Luego se movió a mi cara. El maquillaje había sido una cosa antes, pero ahora se convirtió en un ritual. Me mostró cómo contornear sutilmente, cómo definir ojos y labios sin exagerar.
Mientras seguía sus instrucciones, el reflejo frente a mí se transformaba con cada pincelada. Mis rasgos se suavizaron, pero retuvieron una fuerza tranquila. Miré mis ojos, tan familiares pero diferentes, y sentí una extraña oleada de emoción. Era casi como conocer a una extraña que me entendía más que nadie. Lola retrocedió, dejándome observarme completamente. ¿La ves?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar al principio. Es tú, continuó. Y es magnífica. Pero recuerda, no es solo la apariencia. Es el sentimiento. Confianza, aplomo, la forma en que te portas. Eso es lo que completa la transformación. El giro emocional vino cuando Lola sugirió algo que hizo que mi estómago cayera. Vamos a tomar fotos, dijo. Necesitas capturar esta versión de ti para que puedas ver tu progreso. Mi primer instinto fue rechazar. La idea de posar para fotos de esta manera me aterrorizaba, pero Lola fue insistente, calmada pero persuasiva. Confía en mí, esto es parte de abrazarte a ti mismo. Mientras la cámara hacía clic, sentí una inundación de emociones. Vergüenza, miedo, orgullo y una exhilaración inesperada. Cada pose me hacía ver piezas de mí mismo que no había reconocido antes. Estaba aprendiendo no solo a usar la persona, sino a habitarla completamente. Y con cada instantánea, sentía mi confianza solidificándose, mi identidad cambiando de maneras que no podía haber predicho. Después de la sesión, Lola se sentó a mi lado, sonriendo cálidamente. Mírate, dijo, mostrándome las fotos. Apenas reconocía a la chica en ellas, pero de alguna manera sentía una conexión más profunda con ella que con la persona que había sido solo días atrás. Esta es quien puedes ser cuando quieras, agregó. No se trata de esconderse. Se trata de explorar, expresar y abrazar partes de ti mismo que has ignorado. Al final de ese día, algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo el novio. Me estaba convirtiendo en ella, confiada, delicada e innegablemente real. Sentí una mezcla de asombro y miedo, excitación y vulnerabilidad, como pararme en el borde de un acantilado con el viento empujándome hacia adelante. Lola sostuvo mi mano suavemente, anclándome, recordándome que no estaba solo en este viaje. Y ahí es cuando me di cuenta de que la transformación no era solo sobre el exterior. Estaba remodelando la forma en que me veía a mí mismo desde adentro. Cada mirada en el espejo, cada paso, cada risa suave y secreto compartido con Lola estaba moldeando una nueva versión de mí, una que nunca supe que necesitaba, pero una que no podía imaginar vivir sin. La siguiente fase del tutorial de Lola fue algo que no esperaba. Quería que explorara el lado emocional de esta transformación. Hasta ahora, nos habíamos enfocado en las apariencias, la ropa, el maquillaje y el movimiento. Pero Lola dijo que la verdadera transformación requería abrazar sentimientos, actitudes e identidad. No puedes solo parecerte a ella, me dijo. Tienes que sentirte como ella, pensar como ella, incluso en maneras que te asusten. Me guió a un rincón tranquilo de la habitación lleno de iluminación suave y música calmante. Este es tu espacio, explicó. Tu zona segura. Aquí, puedes experimentar sin juicio. Me senté, inquieto nerviosamente mientras sacaba un pequeño cuaderno y un bolígrafo. Vamos a hacer algo diferente, dijo, su voz suave pero firme. Quiero que escribas sobre ella, sobre esta versión de ti. Lo que siente, lo que teme, lo que sueña. No te censures. Déjalo salir. Al principio, las palabras se sentían torpes, casi extranjeras. No sabía cómo expresar estas nuevas emociones que burbujeaban dentro de mí. Pero mientras escribía, algo notable sucedió. Comencé a verla claramente. Sus esperanzas, sus inseguridades, su fuerza tranquila. Cada oración la traía a la vida de maneras que me sorprendieron. Me di cuenta de que debajo de mi nerviosismo había una parte de mí que siempre había anhelado esto, una identidad que había estado esperando pacientemente a ser descubierta. Lola me vio escribir, ofreciendo aliento gentil. Eso es, dijo. Siéntelo completamente. No solo pienses en ello como un juego. Esto es real, y mereces explorarlo. La habitación se sentía más cálida, casi protectora, como si reconocer mi vulnerabilidad la hiciera sagrada. Mis manos temblaron ligeramente mientras terminaba la página, pero me sentí más ligero de alguna manera, como si liberar estos sentimientos ocultos me hubiera dado un nuevo tipo de libertad. Después de escribir, Lola sugirió que practicáramos voz y habla. Su voz no es falsa, explicó. Es natural, suave pero confiada, gentil pero expresiva. Vamos a encontrar un ritmo que le convenga a ella y a ti. Me guió a través de ejercicios, ajustando tono, inflexión y cadencia. Al principio, se sintió incómodo oír mi propia voz transformarse.
Pero gradualmente, los tonos comenzaron a sentirse cómodos, como si estuviera redescubriendo una melodía oculta dentro de mí. Luego vino el momento de la verdad. Lola quería que hablara en voz alta como ella, contando una pequeña historia o compartiendo un recuerdo. Mi estómago se retorció en anticipación nerviosa. No importa si es perfecto, me aseguró. Se trata de conectarte con ella completamente. Tomé una respiración profunda, cerré los ojos por un segundo y hablé. Las palabras vinieron más suaves, más ligeras y de alguna manera más genuinas de lo que podía imaginar. Cuando abrí los ojos, la sonrisa de Lola era radiante. ¿Ves? Esa es ella. Ese eres tú abrazándola. Eso es transformación. Al final del día, comencé a notar cambios sutiles en mí mismo. Caminaba diferente, hablaba diferente e incluso mis pensamientos parecían cambiar para acomodar esta nueva perspectiva. Era como vivir en dos realidades a la vez. El mundo familiar de mí y esta nueva persona delicada y expresiva que estaba tomando forma lentamente. Y la parte más extraña, estaba empezando a gustarme. No solo el aspecto o la ropa, sino su presencia, su confianza, su encanto tranquilo. Antes de irse, Lola se sentó a mi lado y dijo algo que hizo que mi pecho se apretara. Mañana, lo llevaremos al siguiente nivel, dijo, sus ojos brillando con anticipación. Es hora de que ella salga al mundo completamente, y vea cómo se siente ser vista. Tragué saliva, una mezcla de excitación y miedo surgiendo en mí. Sabía entonces que este viaje no era solo temporal. Era un camino para descubrir quién realmente podía ser y quizás quién siempre había sido debajo de la superficie. Y mientras me iba esa noche, no podía sacudir la sensación de que ya no era la misma persona que había entrado en la habitación de Lola solo días atrás. Algo había cambiado sutil pero irrevocablemente, y sabía que no había vuelta atrás. No si quería ver cuán lejos podía llevarme esta transformación. A la mañana siguiente, Lola estaba prácticamente zumbando de energía. Hoy, dijo, ojos centelleantes. Vamos a salir completamente vestida, completamente confiada, completamente ella. Esta es la prueba definitiva. Mi estómago se hundió y revoloteó al mismo tiempo. La idea de salir al mundo, ser vista por extraños, hizo que mi corazón latiera de maneras que no entendía completamente. Pero la presencia constante de Lola y su excitación inquebrantable hicieron imposible retroceder. Comenzamos despacio, un paseo a la tienda de la esquina primero, solo una corta distancia de su apartamento. Sentí el peso del atuendo, la peluca, los tacones, cada detalle recordándome cuán diferente era. Cada paso afuera era como entrar en un reflector. Los transeúntes miraban brevemente, algunos curiosos, otros indiferentes, y cada mirada enviaba mis emociones oscilando salvajemente entre miedo, vergüenza y emoción. Lola sostuvo mi mano suavemente, guiándome, susurrando alentamientos. Respira. Eres increíble. Perteneces aquí afuera. Fue la primera vez que me di cuenta de cuán atada está la identidad a la percepción. Incluso una mirada fugaz de un extraño se sentía monumental. Noté la forma en que mi postura afectaba cómo la gente reaccionaba, cómo cambios sutiles en la expresión cambiaban la energía que proyectaba. Era embriagador y aterrador al mismo tiempo. Y debajo del miedo, surgió una nueva sensación. Un orgullo tranquilo. El primer sabor real de adueñarme de esta persona completamente. Cuando regresamos, Lola sugirió algo más audaz. Selfies, dijo con una sonrisa astuta. Necesitas verte a ti misma a través de la lente del mundo, no solo en el espejo. Al principio, resistí. Las cámaras se sentían intimidantes, expuestas. Pero mientras me guiaba, mostrando ángulos, iluminación y expresiones, algo sorprendente sucedió. Comencé a disfrutarlo, incluso a reírme de mi torpeza inicial. El reflejo en la pantalla no solo mostraba a una chica en maquillaje y tacones. Mostraba a alguien creciendo en sí misma, alguien lo suficientemente audaz como para ocupar espacio y ser vista. El giro emocional vino inesperadamente. Lola me pidió que grabara un corto vídeo hablando directamente a la cámara. Di lo que sea, alentó. Dile al mundo quién eres, incluso solo un poco. Vacilé. La vulnerabilidad no es algo que comparto fácilmente. Pero entonces recordé sus palabras del día anterior. Fingir luego creer. Hablé suavemente al principio, tropezando con las palabras, luego encontrando lentamente un ritmo, una voz que se sentía natural, cálida y confiada. Al final de eso, sentí lágrimas pinchando en las esquinas de mis ojos. No de vergüenza, sino de un extraño y profundo sentido de liberación. Después, Lola me abrazó fuertemente. ¿Lo sientes?, susurró. Esta es ella. Este eres tú abrazándola. ¿Y es hermosa? Asentí, sin palabras, mi mente corriendo con la intensidad de la experiencia. Por primera vez,
Me di cuenta de que esta transformación no era superficial. No era solo sobre ropa, cabello o maquillaje. Era sobre identidad, expresión y el coraje para dar un paso más allá del miedo hacia la autenticidad. Más tarde, mientras nos sentábamos en silencio, Lola compartió su propia historia. Cómo había luchado con la autoexpresión, cómo descubrir su confianza había cambiado su vida. Escuchándola, sentí una conexión profunda. No solo como una novia guiando a un novio a través de una transformación, sino como una mentora, una amiga y alguien que verdaderamente entendía el viaje de convertirse. Me di cuenta de que esto no era solo un tutorial. Era un pasaje, un rito de descubrimiento, una oportunidad para explorar las facetas ocultas de quien era. Al anochecer, miré en el espejo de nuevo. El reflejo era familiar pero completamente nuevo. La chica que me devolvía la mirada no era solo un disfraz o un experimento fugaz. Era una parte de mí, real e innegable. Mi latido del corazón se ralentizó, reemplazado por un asombro tranquilo por cuán lejos había llegado en solo unos días. Entendí entonces que la parte más difícil de la transformación no es la ropa o el maquillaje. Es permitirte verdaderamente ver, aceptar y celebrar a la persona que te devuelve la mirada. Y mientras me dormía esa noche, sentí una mezcla de anticipación y paz. Mañana, Lola prometió que empujaría los límites aún más. Pero por primera vez, no tenía miedo. Estaba listo. Al día siguiente, el plan de Lola era más ambicioso que cualquier cosa que hubiéramos hecho hasta ahora. Quería que experimentara la interacción social completamente, que saliera al mundo como ella sin la seguridad de espacios familiares. «Vamos a un café», dijo, ojos brillando. «Solo tú y yo. Vas a ordenar, hablar y existir completamente como ella. Sin esconderse». Mi estómago se revolvió con una mezcla de miedo y excitación. Los espacios públicos se sentían enormes comparados con nuestra práctica privada y no estaba seguro de estar listo, pero la confianza constante de Lola era contagiosa. Llegamos al café, la luz del sol derramándose a través de grandes ventanas y proyectando un brillo cálido sobre todo. Mis tacones hicieron clic suavemente en el piso, y sentí el peso de cada mirada, real o imaginada. Lola sostuvo mi mano, guiándome a una mesa cerca de la ventana. «Relájate», susurró. «Respira. Eres increíble. Solo sé tú misma, ella». Asentí, tomando una respiración profunda, y traté de calmar mis nervios. Ordenar fue el primer desafío. Mi voz tembló ligeramente mientras hablaba, cuidadoso de mantener el tono que habíamos practicado. El barista sonrió, cortésmente atento, y sentí una sorprendente oleada de confianza. Cada interacción, por pequeña que fuera, era una victoria. Los ojos de Lola brillaban con orgullo mientras susurraba alentamientos entre sorbos de café. «¿Ves? Lo estás haciendo. Estás siendo ella, y es perfecto». Luego vino el giro inesperado. Alguien que conocíamos entró. Una amiga de Lola de la universidad, alguien que había conocido antes como parte del círculo social de mi novia, y su mirada aterrizó en mí inmediatamente. Mi corazón dio un salto, el pánico amenazando con tomar el control. Me congelé, inseguro de cómo responder. Pero Lola apretó mi mano suavemente, anclándome. «Sonríe», dijo suavemente. «Lo tienes». Forcé una pequeña sonrisa, la que habíamos practicado frente a los espejos, y hablé casualmente. La conversación fluyó sorprendentemente natural, como si esta versión de mí hubiera existido todo el tiempo. Me reí, hice chistes pequeños, e incluso me encontré disfrutando la experiencia. La extraña elogió mi atuendo y cabello, y por primera vez, sentí una oleada de orgullo que era completamente separada de la vergüenza. Estaba siendo vista, reconocida y aceptada, incluso por alguien que me había conocido como alguien más. Después de dejar el café, Lola y yo caminamos por un pequeño parque, el sol bajando en el horizonte. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Me detuve, pensando, y me di cuenta de que me sentía más ligero, más libre, más vivo que en años. «Diferente», admití. «Pero bueno, diferente», sonrió, su mano rozando la mía. «Esa es la transformación, no solo el exterior. Es el interior alcanzando al exterior». Esa noche, Lola sugirió que probáramos un ejercicio final íntimo antes de concluir el día. Quería que escribiera en un diario no solo sobre la experiencia, sino sobre lo que significaba para mí, sobre las emociones arremolinándose adentro. Me senté en su balcón, las luces de la ciudad centelleando abajo, y comencé a escribir. Mis palabras eran crudas, sin filtrar, capturando miedo, exhilaración, orgullo y el extraño y hermoso entusiasmo de descubrir este lado de mí mismo. Me di cuenta de que ya no era solo un novio experimentando. Me estaba convirtiendo en ella completamente de maneras que no había imaginado posible.
Para cuando dejé el bolígrafo, sentí un sentido de completitud, un capítulo terminando mientras uno nuevo comenzaba silenciosamente. Lola me abrazó fuertemente, susurrando: «Has llegado tan lejos, y esto es solo el comienzo». Asentí, sintiendo una mezcla de asombro y anticipación. El reflejo en el vidrio del balcón reflejaba sus palabras, una presencia delicada, confiada y radiante que era innegablemente yo. Mientras la noche se profundizaba, entendí algo crucial. La transformación no es un solo momento o un solo atuendo. Es un viaje, una serie de elecciones, una disposición a explorar las esquinas ocultas de tu identidad y abrazarlas completamente. Y estaba listo para continuar, para dar un paso más en este nuevo yo, con Lola guiándome, desafiándome y creyendo en mí incluso cuando dudaba. A la mañana siguiente, Lola anunció que hoy sería la culminación de todo lo que habíamos estado construyendo. «Es hora de que ella salga completamente al mundo», dijo, sus ojos brillando con excitación. «Sin atajos, sin redes de seguridad, solo tú, ella y el mundo». Mi corazón latía con fuerza, pero nunca me había sentido más listo. Los días pasados habían sido un torbellino de descubrimiento, risa, miedo y exhilaración. Y ahora todo llevaba a este momento. Comenzamos con la preparación. Me vestí con cuidado, eligiendo mi atuendo favorito de los días pasados. Un vestido fluido en tonos pastel que me hacía sentir graciosa, combinado con tacones que me daban altura y aplomo. Lola me ayudó con el maquillaje, ajustando detalles sutiles, enseñándome cómo sostener la cabeza, suavizar la mirada y llevar la confianza que había estado creciendo lentamente dentro de mí. Mi reflejo en el espejo ya no me sobresaltaba. La veía completamente ahora, una versión delicada, radiante y confiada de mí mismo, y sonreí genuinamente. Cuando salimos afuera, el mundo se sentía enorme. La gente pasaba por nosotros, los autos zumbaban, y cada sonido parecía amplificado. Por un momento, mis nervios regresaron, amenazando con sacudir la confianza que había construido. Pero la mano de Lola en la mía me recordó el viaje que habíamos recorrido, las lecciones que había aprendido y el coraje que había cultivado. «Recuerda», susurró, «perteneces aquí tal como eres». Caminamos por las calles, cada paso reforzando mi presencia, mi identidad. Noté reacciones sutiles de extraños, una mirada, una sonrisa, un reconocimiento pasajero. Nada de eso era amenazante. Todo era ordinario humano. Y con cada momento, el miedo se derretía un poco más, reemplazado por un orgullo tranquilo. No solo estaba existiendo en el mundo. Estaba presente completamente, confiadamente como ella. Lola me llevó a un pequeño parque donde me alentó a sentarme en un banco y simplemente observar. Niños jugaban cerca. Parejas caminaban de la mano, y la brisa llevaba el aroma de flores y hojas de otoño. «Absórbelo», dijo. «Siéntelo. Esto es real. Esto eres tú». Cerré los ojos por un momento y me permití respirar profundamente, dejando que las sensaciones me lavaran. El calor del sol, el suave balanceo del vestido, el ritmo de mi propio latido del corazón. Era un sentimiento de completitud que nunca había experimentado antes. El ejercicio final fue el más personal. Lola me entregó un espejo, pequeño y delicado, y me pidió que mirara profundamente en él, no solo a mi reflejo, sino a todo lo que representaba. La vi, a mí en ese espejo. La chica en la que me había convertido en los días pasados ya no era tentativa o experimental. Era confiada, viva, radiante e innegablemente real. Lágrimas pincharon mis ojos mientras me daba cuenta de cuán lejos había llegado. Esto no era una máscara, un disfraz o una fantasía fugaz. Esta era una versión de mí mismo que siempre había existido, esperando ser reconocida y abrazada. Caminamos a casa en silencio, la ciudad atenuándose lentamente en la noche. Lola apretó mi mano suavemente, su sonrisa suave pero orgullosa. «Lo hiciste», susurró. «Confiaste en el proceso, abrazaste el miedo y te convertiste en ella completamente. Y es hermosa». Asentí, las palabras fallándome, mi corazón lleno de gratitud, asombro y un profundo sentido de libertad. De vuelta en el apartamento, me senté frente al espejo una última vez por el día. Pasé mis dedos sobre la tela del vestido, toqué los suaves mechones de la peluca y miré el reflejo que se había vuelto tan familiar, tan reconfortante. «Esta soy yo», murmuré suavemente. «Esta es quien soy». Y por primera vez, lo decía en serio. El viaje de novio a novia, de experimento tentativo a transformación completa había sido más de lo que podía imaginar. Era un viaje de identidad, autoexpresión, coraje y confianza. Lola me había guiado, apoyado y desafiado. Pero la transformación en sí había venido desde adentro. Y ahora sentía una certeza tranquila. Esto era solo el comienzo.
Mientras me alejaba del espejo, sentí una ligereza que nunca había conocido. El miedo y la incertidumbre habían dado paso a la confianza, la aceptación y la alegría. Era ella completamente, sin disculpas y bellamente. Y en ese momento, me di cuenta de algo profundo. La transformación no es solo sobre cambiar apariencias. Es sobre descubrir las capas ocultas de ti mismo, abrazarlas y finalmente permitir que el mundo te vea por quien realmente eres.